Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente número 3360 del presente año, formado por apelación de sentencia en el amparo promovido por el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos, Unidad contra el Contrabando Aduanero, contra el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción del Departamento de Guatemala. La abogada secretaria general adjunta de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias que rigen la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra la abogada secretaria de la Corte. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el auto del 24 de febrero del 2015 proferido por la autoridad impugnada que declaró con lugar el conflicto de jurisdicción promovido por la entidad exportadora, importadora y procesadora Buena número 2, Sociedad Anónima. En consecuencia, se determinó que el órgano que tiene jurisdicción y competencia para conocer de los aspectos vinculados a los ajustes tributarios es la Administración Pública y, en su caso, los órganos jurisdiccionales especializados en esta materia, por lo que ordenó al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala la suspensión del conocimiento y trámite del proceso. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en su sentencia de fecha 6 de octubre del 2016, consideró: esta Cámara advierte que la Superintendencia de Administración Tributaria actúa en el asunto subyacente conforme a la normativa citada, pues de acuerdo a su investigación determinó la posible comisión de hechos delictivos y en consecuencia promovió denuncia por la posible comisión de determinados delitos por parte de la entidad, delitos de defraudación aduanera, caso especial de defraudación aduanera, defraudación tributaria, caso especial de defraudación tributaria, falsedad ideológica, perjurio y lavado de dinero u otros activos en contra de la entidad denominada exportadora, importadora y procesadora Buena número 2, Sociedad Anónima. Pues de no haberlo realizado de esta forma, podría haber incurrido en la comisión de responsabilidad penal y administrativa. Es así como la ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción determina dentro de las competencias de dicho órgano jurisdiccional la resolución de las contiendas surgidas entre la Administración Pública y los tribunales de jurisdicción ordinaria o privativa. Para el efecto, al tenor de lo preceptuado en el artículo 10 de dicho cuerpo normativo, deberá resolverse como punto de derecho en atención a las normas constitucionales y legales que regulen la materia de que se trate. No obstante lo dispuesto en el párrafo precedente, se aprecia que la autoridad impugnada al emitir el acto reclamado, si bien es cierto señaló que la Administración Tributaria debía denunciar algún hecho que fuere constitutivo de delito, también lo es que pese a dicha situación, obvió tomar en consideración que si a criterio de dicha administración el actuar de la contribuyente se subsumía en alguno o algunos tipos penales, le correspondía realizar la denuncia pertinente ante el órgano jurisdiccional competente, al tenor de lo contenido en los artículos 43 y 44 del Código Procesal Penal, normativa que claramente le confiere competencia para conocer sobre dichos procesos y que sin embargo no fue tomada en consideración por la autoridad impugnada pese a lo establecido en la ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. En este orden de ideas, la facultad del tribunal impugnado se encuentra limitada a resolver la controversia como un punto de derecho. No obstante lo anterior, expuso que no podía conocer del proceso penal el órgano jurisdiccional cuando el delito requiere la existencia de ajustes tributarios, lo que evidencia que su análisis se extendió más allá de lo legalmente regulado al entrar a efectuar un análisis de los elementos de los tipos penales invocados, ya que dicha conclusión no podría haberse obtenido sin examinar aquellos, lo cual no se encuentra dentro de su competencia, ya que si la persecución penal requiere algún pronunciamiento previo de otro órgano, será dentro del proceso penal donde habrán de cuestionarse dichos extremos. En cuanto a lo sostenido por la contribuyente en su calidad de tercera interesada en el presente amparo, en ningún momento se está vulnerando la prohibición de doble persecución, en atención a que se están sustanciando dos procesos que tienen una naturaleza diferente, que el único aspecto que guardan en común es la entidad contribuyente, pero uno versa
respecto a la comisión de acciones u omisiones que pueden encuadrar dentro de tipos penales, y el otro, por el contrario, busca establecer si el pago de tributos se realizó conforme a la normativa aplicable. En atención a los razonamientos expuestos, considerando que la autoridad impugnada causó agravio a los derechos constitucionales del postulante, por lo que es procedente otorgar la protección constitucional solicitada a efecto de que la autoridad impugnada resuelva conforme a derecho y a lo aquí considerado. Se estima que la autoridad impugnada actuó de buena fe que se presume en las actuaciones judiciales, razón por la cual, con base en la facultad que establece el artículo 45 de la ley de la materia, se le exonera del pago de las costas procesales. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: otorga en definitiva los amparos planteados por el Ministerio Público y la Asociación Nacional de Avicultores contra el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción. En consecuencia, a. deja en suspenso en cuanto a los reclamantes el auto del 24 de febrero del 2015 dictada por la autoridad impugnada. B. restituye a los postulantes en la situación jurídica anterior a dicho acto. C. ordena a la autoridad impugnada resolver conforme a derecho y a lo aquí considerado, respetando los derechos y garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer una multa de 500 quetzales a cada uno de los magistrados en caso de no acatar lo resuelto dentro del plazo de 3 días siguientes de haber recibido la ejecutoria y sus antecedentes, sin perjuicio de las responsabilidades legales correspondientes. Se exonera de las costas causadas a la autoridad impugnada por lo considerado. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, conforme al objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición, no proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal, y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, abogada secretaria. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia la parte apelante, tercera interesada y requiriente de la vista pública, exportadora, importadora y procesadora La Buena número 2, Sociedad Anónima, por medio del gerente y representante legal Enrique Nils Pira Ortega, quien actúa con el auxilio de la abogada Gloria Elubia Chiquín Mejía, quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, señores magistrados de la Honorable Corte de Constitucionalidad. En principio, me permito manifestar que la sentencia apelada está dando por cierto hechos que son falsos. En principio, la Superintendencia de Administración Tributaria jamás presentó denuncia alguna y se pretende hacer del amparo una instancia revisora, tal y como lo manifestó la Superintendencia de Administración Tributaria al evacuar la audiencia que por 48 horas le fue conferida. La sentencia impugnada da por hecho que la Superintendencia de Administración Tributaria presentó denuncia. Hecho falso, la Superintendencia jamás presentó denuncia. Quienes presentaron la denuncia fueron los auditores tributarios que, una vez concluida la auditoría, emitieron el informe y elevaron las actuaciones a su superior jerárquico. Después, paralelamente a eso, presentan las denuncias. Ellos no tenían facultad para ello. Ellos no son representantes legales de la administración tributaria para estar facultados para presentar denuncia en representación de la entidad. El artículo 70 del Código Tributario expresamente señala que la administración tributaria, si me permiten, ¿puedo leer la parte conducente del artículo 70? Puede hacerlo, abogado. En la parte conducente del artículo 70 del Código Tributario dice:
Cuando se presuma la existencia de un delito, la Administración Tributaria deberá denunciar inmediatamente el hecho a la autoridad judicial penal competente, sin perjuicio del cobro de los tributos al fisco. Como pueden ver, es la atribución, la facultad o la obligación de presentar la denuncia corresponde a la entidad, obviamente a través de su representante legal o en quien esté delegada tal representación, mandatarios, departamento jurídico, intendente de asuntos jurídicos o al propio superintendente de la Administración Tributaria. Los auditores tributarios carecen de esa facultad. Ellos, de conformidad con la ley, tienen el deber de guardar el secreto, la confidencialidad de la información de los documentos a los que tienen acceso con motivo de la verificación. Ellos fueron designados para verificar el cumplimiento, el exacto cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad. Una vez emitido su informe, estaban imposibilitados de hacer pública la información a la que tuvieron acceso. Una vez presentaron su informe, hasta ahí terminaba su función. En todo caso, correspondía a la Administración Tributaria, a través del representante legal o a través de asuntos jurídicos, presentar la denuncia pertinente. Eso es por un lado. Por el otro lado, los mismos hechos, exactamente los mismos hechos que se están ventilando en el proceso penal, que constituye los antecedentes del conflicto y que ahora constituye los antecedentes del amparo, son los mismos que se han dilucidado en todo el proceso administrativo que inició con el nombramiento de los auditores y que tuvo todas las etapas necesarias. En él se confirió audiencia al contribuyente como cumplimiento de una sentencia de amparo, es cierto, pero se le confirió audiencia al contribuyente y además de ello, una vez que evacuó la audiencia, se emitió la resolución donde se confirmaron los ajustes, donde se le ordenó pagar impuestos, intereses resarcitorios y además se le sancionó. Y se le sancionó al amparo del artículo 69 del Código Tributario, que le da la competencia a la Administración Tributaria para sancionar las infracciones tributarias. Entonces, en el procedimiento administrativo, que ya llevó todas sus etapas, ya se ajustó. Se formularon los ajustes, se confirmaron los ajustes y se sancionó a la entidad. Entonces, precisamente derivado de eso, la entidad, estando firme habiendo confirmado los ajustes, interpuso el recurso de revocatoria correspondiente y el directorio de la superintendencia confirmó en su totalidad dicha resolución, habiendo quedado concluido así el expediente administrativo. Concluido el expediente administrativo dentro del plazo de ley, la entidad contribuyente presentó la demanda contencioso administrativa, lo cual dio origen al proceso que hoy por hoy se tramita en la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con el número 1144-2015-00038. Los mismos hechos que se están discutiendo, que se pretende que se discuta, que se conozcan en un proceso penal, que son derivados de incumplimiento de obligaciones tributarias, ya fueron conocidos en el procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo en el que ya se sancionó. Entonces, ¿es una infracción tributaria o es un delito? Pretender que se conozcan los mismos hechos dentro de un proceso penal, se estaría violentando el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 90 del Código Tributario, que ordena la no doble persecución. El conflicto resuelto por el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción, esa resolución está apegada a derecho y debe sostenerse.
Sin embargo, con la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que otorga el amparo, la deja sin efecto. Por eso es que el recurso de apelación debe ser declarado con lugar y revocar esta sentencia, porque la resolución emitida por el Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción está apegada a derecho. Eso es lo que hoy expresamente venimos a pedir, que se sostenga la vigencia de esa resolución que determina que hay un conflicto precisamente porque se pretende conocer una cuestión que ya pretende conocerse en un proceso penal, incumplimiento de obligaciones tributarias que ya fueron conocidas en un procedimiento administrativo que agotó todas sus etapas procesales, que hoy por hoy está ya en contencioso administrativo y que en su momento dará lugar a un recurso de casación y posiblemente a un económico coactivo, pero no a un proceso penal. Esto, muchas gracias. Muchas gracias, abogada Chiquín Mejía. La audiencia continúa con la intervención como tercero interesado en el presente amparo, que es la Superintendencia de Administración Tributaria por medio de la mandataria especial judicial con representación, abogada Adela Elizabeth Vázquez Lorenzo de Bracamonte, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, señores magistrados, colegas. En nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria, en la calidad con que actúo con el mandato correspondiente que obra en autos, me permito manifestar lo siguiente. De conformidad con la sentencia del 6 de octubre del 2016, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, la cual se encuentra apegada a derecho. ¿Por qué razón? Porque la Superintendencia de Administración Tributaria, en su oportunidad, denunció a la ahora apelante por indicios de ilícitos. Por dicha razón y amparados en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, actuó por delegación de conformidad con esa norma tributaria. Es por eso que la causa penal se dilucida en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, con el número de causa 14.981-2006. Señores magistrados, ¿cómo procedió la Superintendencia de Administración Tributaria a presentar la denuncia? Al darse cuenta y a percatarse que existen indicios de ilícitos de conformidad con el artículo 70 y 90 del Código Tributario, que obliga inmediatamente que cuando existan indicios de ilícitos proceder a la denuncia correspondiente al juzgado competente del ramo penal, independientemente del cobro de los adeudos tributarios que se pudieran estar dilucidando, como bien la apelante manifiesta en un tribunal de lo contencioso administrativo. Por dicha razón, de conformidad con el artículo 70 y 90 del Código Tributario, la Honorable Corte de Constitucionalidad se ha manifestado al respecto, manifestando que la Administración Tributaria debe denunciar cuando existan estos indicios, independiente del cobro de los adeudos tributarios. Las sentencias son, si me permite el señor presidente, darle lectura únicamente a las expedientes. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, muy amable. Los expedientes son, entre otros, el 4150-2011, de fecha 10 de enero del 2012, 4211-2009, del 19 de enero del 2010, y el expediente 3458-2015, del 28 de octubre del 2015, en la que manifiesta, entre otros, la Administración Tributaria del conocimiento de aquellas cuestiones que deberán ser sancionadas de conformidad con la ley penal,
Con tal objeto, los artículos 70 y 90 establecen el deber de la Administración Tributaria de denunciar aquellos hechos en los que aparezcan indicios de la comisión de un delito o falta contemplados en la legislación penal, sin perjuicio del cobro de los adeudos. Amparados en eso fue que la Administración Tributaria presentó la denuncia y que la causa se sigue tramitando independientemente del juicio económico coactivo por el cobro de los ajustes. Es por dicha razón, señores magistrados, en nombre de la Superintendencia de Administración Tributaria, me permito manifestar que la sentencia del 6 de octubre del 2016, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, debe ser confirmada y el recurso de apelación debe ser declarado sin lugar. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogada Vázquez Lorenzo de Bracamonte. Finaliza la audiencia con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado César Augusto Corado González, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Gracias, honorables magistrados, buenos días, y asimismo también al público presente, buenos días. Esta representación, hecho el estudio de rigor, establece que la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia es atinada, bien fundamentada. La misma Corte Suprema de Justicia en diferente gaceta jurisprudencial ha indicado de que es requisito conditio sine qua non que exista agravio al momento de la procedencia del amparo, y es lo que determinó la misma Corte al examinar las actuaciones por la autoridad recurrida, y el Ministerio Público acudió. La misma Corte acoge el amparo promovido porque sí consideró que existió por parte de la autoridad recurrida un rebaso de sus facultades que le han sido conferidas, razón por la cual esta representación considera que el recurso de apelación deviene improcedente y se deberá denegarlo por su misma notoria improcedencia. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Corado González. Se concluye la presente audiencia. Buen día.